CM Noticias presenta. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Ulloa y quiero mandar un cordial saludo a toda la audiencia de CM Noticias. El resumen de Canal M. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Ulloa y quiero mandar un cordial saludo a toda la audiencia de CM Noticias. El día de hoy vengo a presentarles, a ilustrarles un punto histórico del por qué ser minoría en Estados Unidos a veces te representa una sentencia a muerte. Recordemos lo que sucedió el día 25 de mayo del año en curso cuando el ciudadano afroamericano George Floyd es abatido y es asesinado por el oficial de policía Derek Chauvin de la ciudad de Minneapolis. Chauvin presiona por 8 minutos. 8 minutos presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd, causándole la muerte. ¿Y esto qué hace? O sea, lo que conocemos ahorita, el contexto que hay, protestas a nivel nacional e internacional, protestas en las ciudades más grandes de Estados Unidos, protestas en demasiados condados estadounidenses, y a la vez, justamente hoy hubo una protesta en Roma, ha habido protestas en Alemania, ha habido protestas en Reino Unido, ha habido protestas en Nueva Zelanda, en Australia, incluso en México ha tenido el hashtag Black Lives Matter, BLM, se hizo viral en los días posteriores a la muerte de George Floyd. Pero aún sigo encontrando gente incrédula, tanto en Estados Unidos como aquí en México, que creen que literalmente ser alguien de color o una minoría no representa peligro cuando no has hecho algo malo y cuando estás enfrente de la policía, cosa que es completamente erróneo. Dado que el día de ayer en Seattle, el activista de derechos civiles, Shaun King, mencionó e incluso mostró un video de un hombre que intentó atropellar a los manifestantes que estaban reunidos. Este supremacista blanco, como lo describe el activista Shaun King, al momento de ir en contra de la multitud, es parado por un ciudadano que estaba en la manifestación. Entonces este supremacista se baja del vehículo y literalmente le dispara en el hombro. ¿Qué pasa? O sea, uno tal vez después de escuchar un disparo, la policía creen que, no fue en contra de él. Realmente no hubo ningún acto de brutalidad policíaca. De hecho, el mismo hombre se entrega como si nada, como si hubiera robado un dulce de una tienda, caminando y escoltado por la misma policía. ¿Y a dónde vamos con esto? O sea, el contexto histórico del sistema policíaco está unido a la supremacía blanca. ¿Por qué? Bueno, las leyes, la historia acerca de las leyes policíacas fue primeramente diseñada con la finalidad de literalmente atrapar esclavos que querían salir hacia su libertad. Esclavos que se habían escapado de los campos de algodón, esclavos que se habían escapado de aquellos terratenientes en el sur de Estados Unidos. Y a esto se le denominó las patrullas de esclavo. Ellos literalmente aprendían a todos aquellos que buscaban su libertad. Después de aquellas patrullas que se dedicaban a literalmente capturar esclavos, vuelve la guerra civil, o sea, inicia, mejor dicho, la guerra civil, la cual es conocida por ser la guerra de secesión, la guerra que dividió a los estados del sur con los del norte. Los estados del sur, la confederación, como se hacían llamar, querían mantener a la gente de color como sus esclavos. No la reconocían como personas. Entonces, al momento de que la confederación pierde la guerra, al mismo tiempo ellos se quedan con el tipo de gobierno que ellos quieren. Los estados en Estados Unidos, vale la redundancia, son independientes del gobierno federal. Cada uno tiene sus reglas, cada uno puede aplicar ciertos códigos. Puedes decir, en este lado, cierta cosa no es delito. Por ejemplo, California, posesión de marihuana, en este lado no es delito. Alabama, posesión de marihuana, en este lado es delito. O sea, los estados podían realizar o publicar las reglas acorde a lo que ellos querían. De hecho, la profesora y defensora de los derechos civiles, Michelle Alexander, ilustra que después de la guerra civil, en su libro se llama El nuevo Jim Crow, después de la guerra civil los estados que conformaban la confederación tuvieron la oportunidad de crear leyes, y abro entre comillas, para gobernar a los negros. Esto se vio como una bendición porque ellos habían perdido la guerra y aún así no querían que la gente blanca conviviera con ellos.
Después de la guerra civil, después de todo ese contexto, la policía fue utilizada en los años 50 y en los 60 para segregar a los ciudadanos. En la época justamente de Jim Crow, haciendo referencia al libro, cuando ahí se decía que justamente la gente de color no tenía los mismos derechos, no se podía subir al mismo lugar del camión. Ellos no podían jugar o tener las escuelas juntas. Entonces, la policía fue utilizada en los 50 y en los 60 para brutalizar a las comunidades de color, a las comunidades que literalmente, encabezadas por Martin Luther King Jr., estaban buscando los mismos derechos que los blancos. Y después de eso viene los tiempos de Nixon y Reagan, que son más o menos del 60 al 80. Ellos crean la guerra en contra de las drogas, pero a la vez comienzan un sistema de brutalidad mayor, al creer que cuando tú cometes un crimen menor y lo desatiendes, la gente va a evolucionar a crímenes mayores. ¿Y qué es un crimen menor? ¿Y qué es un crimen menor en Estados Unidos? Es una pelea sin lesiones, no sé, hacer el baño en vía pública, estar en un espacio público bajo la influencia de alguna sustancia. Eso era un crimen menor en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Se satura la presencia policíaca en comunidades de color, comunidades pobres. Y de ahí nace el Stop and Frisk, que fue... todavía es una propuesta en ciertos estados donde la policía tiene el derecho a revisarte por el simple hecho de cómo luces, por el simple hecho de decir, no, ¿sabes qué? Okay, yo voy caminando por la calle y un policía tiene el derecho a pararme porque me cree sospechoso de algo por mi color de piel. Según las cifras de la Unión de Libertades Unidas de Nueva York en el 2011, ilustra que el 53% de los cateos se realizó a gente de color y el 33% se realizó a los latinos. Estamos hablando de que casi el 90% de todos esos casos, de todas las veces que la policía paraba a alguien por alguna sospecha, eran de latinos y eran de gente de color. Entonces todo vuelve a lo que sucedió en Alabama después de la guerra civil. Y justamente, nuevamente abro entre comillas, tenemos el derecho de aprobar leyes rigurosas para gobernar a los negros. Así lo define en su libro El nuevo Jim Crow de Michelle Alexander. Y continuó. Leyes rigurosas para gobernar a los negros. Esto es una bendición, se decía en ese entonces en Alabama. Ellos deben ser controlados en cierta manera o la gente blanca no podrá vivir entre ellos. Es por eso que todos aquellos que no creen que aún siendo minoría, que estas marchas no deberían de ser, aquellos que están más preocupados por, no, pintaron un negocio, pintaron las paredes, no debe ser así. Porque ser minoría, ser latino, ser negro no debería ser una sentencia de muerte en Estados Unidos. Les mando un saludo a todos aquellos de Canal M. CM Noticias presentó. El resumen de Canal M.